¿Qué tal? Buen día. Soy el doctor Rogelio Soto, médico bariatra clínico del corporativo Criovida. El día de hoy voy a presentar el tema del asma. Vamos a dar como un refresh muy general de lo que sería este tipo de enfermedades y los invitamos a seguirnos todos los jueves con este tipo de pláticas que nos van a ayudar a dar como un panorama más amplio de lo que sería el tratamiento en cuanto a estas patologías. Y no duden en dejar en los comentarios todas sus preguntas, se van a ir contestando durante la misma transmisión de este. Bueno, ¿qué es el asma? La enfermedad por asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por una inflamación crónica de las vías aéreas, pero que es reversible. Esta es la parte importante. Aquí lo que utilizamos es algunos medicamentos que nos ayudan a hacer que esta parte sea como se quite la fase aguda de lo que sería la enfermedad como tal. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones clínicas que tiene esta enfermedad? La principal son las sibilancias. Es muy importante saber que este tipo de pacientes se cierra la vía aérea. Por eso es que se escucha como un silbido o un chiflido comúnmente en este tipo de pacientes cuando están teniendo un ataque asmático. Dentro de ellos, obviamente, al cerrarse la vía aérea va a generar una dificultad respiratoria, puede generar opresión torácica en este tipo de pacientes, que es una situación muy común, genera tos, que es la misma vía aérea tratando de expandir el tórax como tal, y la variabilidad del tiempo e intensidad y limitación son variables por el flujo aéreo respiratorio. Entonces, es una de las situaciones que normalmente se presentan en estos pacientes y que característicamente tiene las sibilancias. Epidemiológicamente, ¿a qué nos referimos con esta enfermedad? Bueno, la prevalencia es del 8.2% de la población en México con diagnóstico y aproximadamente serían alrededor de entre 5 y 7 millones conforme la población que tenemos en este momento. Afecta mayormente a los niños y sobre todo a los varones. Esto no quiere decir que no se pueda presentar en mujeres y en otras etapas de la vida, pero básicamente en ellos es donde se presenta comúnmente. ¿Cuáles son algunos de los fenotipos o tipos de cómo se presenta este tipo de enfermedad? Bueno, el asma, hay asma alérgica que está mediada más bien por la exposición a algunas situaciones que pueden detonar esto, como alguna alergia al polen, polvo, entre otras situaciones. El asma no alérgico, que ese no está mediado como o caracterizado por alguna situación a la que nos estamos exponiendo, y el asma de inicio tardío, es en este tipo de pacientes en los que normalmente nos referimos, que puede presentarse no precisamente en niños. El asma con limitación fija del flujo aéreo, que esta no remite tan fácilmente a estos espasmos como tal bronquiales que está haciendo y no presentan tantas sibilancias, y el asma con obesidad, que está mediado más bien por este tipo de patologías. ¿Cuáles son algunos de los factores que pueden incidir en la enfermedad como tal? Dentro de los básicos serían como personales, los genéticos, la obesidad y el sexo, que es como lo que platicábamos de que se presenta más o es más incidente en niños y sobre todo varones. Y algunas de las otras cuestiones es en los ambientales, que son alergenos a los que estamos expuestos, normalmente animales como perros, gatos, alguna situación que nos genera una alergia como tal, cucarachas, hongos, levaduras, polen, moho, entre otros. Infecciones virales, el humo de tabaco, la contaminación ambiental, la dieta, y últimamente se ha comprobado que el estrés es una de las situaciones que también pueden detonar este tipo de patologías. ¿Cuál sería la etiología o de dónde radica o de dónde proviene esta enfermedad? Bueno, la más común es la atopia. Es bien importante porque la mayoría de los pacientes que presentan asma, esta es una de las situaciones detonantes. Un paciente que se denomina atópico es el principal riesgo o factor para poder desarrollar esta asma. Tienen rinitis alérgica, el dermografismo, la dermatitis atópica, entre otras. Este tipo de pacientes es muy común porque todo el tiempo están tocando su nariz, están con lagrimeo, se tocan un poquito la piel y normalmente queda marcado por mucho tiempo, más tiempo del común, y se hace como una elevación.
Entonces, este tipo de pacientes son los más predisponentes a esta enfermedad del asma. ¿Cuál sería la fisiopatología, como muy a grandes rasgos, de esta enfermedad? Bueno, tenemos como tal la vía aérea que está normal, una vía aérea abierta, que puede ser detonantes para esta enfermedad: el ejercicio, la infección, algunos irritantes o alergenos, entre otros. Lo que genera es una susceptibilidad en las personas que tienen esta predisposición. Se genera más histamina mediada por mastocitos. Los mastocitos generan esta histamina y hace que se colapse un poco la vía aérea, lo que genera como tal ese chiflido tan característico en este tipo de pacientes. A su vez se generan leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos que hacen que se genere una mucosidad, y esto ocluye un poco más la vía aérea, por lo que es importante que en estos pacientes, en cuanto se empieza a presentar este tipo de síntomas, pues obviamente tratar de resarcirlos lo más pronto posible. Se presentan eosinófilos, neutrófilos, monocitos, que son citoquinas y quimiosinas que van a generar interleucinas y demás, que van a generar esta inflamación como tal. El problema es que si esta inflamación es muy crónica o los pacientes tienen frecuentemente este tipo de espasmos, pueden generar un remodelado de la vía aérea como tal. Entonces, generan células epiteliales y mucosa, fibroblastos, matriz extracelular, mastocitos, macrófagos, entre otras, que lo que hacen es que generan esta remodelación, generando un daño crónico en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los síntomas característicos de estos pacientes? La opresión en el pecho, característica, la disnea, no pueden tomar aire de la manera correcta, los silbidos en el pecho, pero sí es muy característico porque la verdad es que parece que están silbando literalmente. La dificultad respiratoria, la tos seca porque no es una tos productiva como tal, y la incapacidad para dormir. De hecho, en base a este tipo de situaciones, de si están teniendo dificultad para dormir o si tienen exacerbaciones de su asma frecuentemente, se puede estadificar esta enfermedad, y en base a ellos se puede determinar cuál es el tratamiento mejor para el paciente. Estas empeoran por la noche y la madrugada, son provocadas por diferentes cuestiones, incluyendo el ejercicio, que es una de las detonantes. Estos pacientes sí tienen limitación en cuanto a su capacidad pulmonar para poder realizar alguna actividad física. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, si ya dijimos que esta era una inflamación de la vía aérea como tal, o una obstrucción, y que tendría que, esta como tal tenía que ser reversible, pues hablamos de que se debe demostrar la obstrucción reversible de la vía aérea. ¿Cuál es el gold estándar o la prueba más común que se hace en estos pacientes para poder determinar que realmente tienen esta enfermedad? Es la espirometría. En ella se mide el flujo del aire. Hay algunas características principales que ahorita vamos a platicar acerca de qué es lo que mide la espirometría como tal. ¿Qué mide? Mide el FEV1. El FEV1 es el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo después de una inspiración máxima. Y mide la capacidad vital forzada, que es el FVC. Esta es el volumen máximo del aire exhalado en una maniobra expiratoria de esfuerzo máximo. Esto se hace a través del espirómetro para poder determinar, se hace un cociente entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Esta relación se hace, y una vez que se obtiene un resultado, lo conveniente es que sea al menos 80%, o una situación como normal sería el 80%. ¿Cómo sabemos que el paciente puede llegar a tener o no asma? Bueno, si utilizamos algún broncodilatador entre 200 y 400 microgramos y el aumento es del 12% o mayor a esto, el paciente es un diagnóstico de asma como tal. Entonces, esta sería como el gold estándar o la prueba que se considera que nos puede dar mejor sensibilidad y especificidad para poder llevar a cabo el diagnóstico de asma como tal.
¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Bueno, el tratamiento es prevenir. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué prevenir? Porque necesitamos que los pacientes no estén expuestos tan frecuentemente a este tipo de alergenos, por ejemplo, para que no vayan a estar teniendo exacerbaciones frecuentes. Vamos a clasificar y evaluar. Hay diferentes estadios y diferentes situaciones que nos van a determinar cómo poder clasificar y evaluar este tipo de pacientes para saber cuál sería el tratamiento farmacológico más adecuado. Y por último vendrían la situación farmacológica. ¿Qué medicamentos son los más utilizados en este tipo de pacientes? Bueno, pues como lo sabemos son los agonistas beta-2 adrenérgicos, que esos son los que normalmente nos ayudan un poco más, sobre todo en estas exacerbaciones que puede tener el paciente o estas crisis asmáticas. El más conocido es el salbutamol y normalmente se recomienda que sean alrededor de 2 disparos, que obviamente lo que van a hacer es, al ser un beta-2 adrenérgico, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Es importante que sepamos esto porque como es una de las cuestiones colaterales que va a tener este fármaco, puede generar una taquicardia muy importante en los pacientes. Entonces, si no es un niño y es un paciente un poco más adulto, hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones. Los corticosteroides, que se dan como un tratamiento más de sostén, los anticolinérgicos, los antileucotrienos, que nos ayudan a cortar en una de estas partes de la fisiopatología de la enfermedad, y por último los anticuerpos monoclonales antiinmunoglobulina C, que son uno de los tratamientos más comunes que se utilizan, pero son muy costosos. Entonces tenemos que tomar en cuenta este tipo de situaciones para que el paciente tenga el mejor tratamiento farmacológico y el más adecuado para él. ¿Cuál es el tratamiento con medicina regenerativa? Bueno, el tratamiento con medicina regenerativa, estos pacientes ya vienen con nosotros porque ya han presentado muchas exacerbaciones, tienen un pobre control en este tipo de situaciones, tanto desde el punto de vista ambiental, tratan de no exponerse tanto y demás, pero están teniendo crisis frecuentes. En este tipo de pacientes lo que se recomienda son las células troncales mesenquimales. Con ellos normalmente se trata de ser un poco más agresivo en cuanto al tratamiento con estas mismas, porque se pueden dar entre 2 y 3 millones por kilogramo de peso. Es importante saber que aunado a las células troncales podemos utilizar los exosomas inhalados, sobre todo los inhalados, porque estos pueden perfundir más fácil a toda la vía aérea alta y baja, que es lo que estamos tratando de evitar. Esta inflamación que está siendo crónica y demás, tratar de bajarla en la medida de las posibilidades para que el paciente tenga mejor pronóstico. Y por último, los omegas. Los omegas prácticamente también están indicados. Nosotros el omega krill que manejamos es un omega grado farmacológico que también nos va a ayudar. Con ese tipo de pacientes se puede manejar entre 1 gramo y 2 gramos de omega, que sería como la indicación más adecuada. Y pues prácticamente esta es la terapia que podríamos utilizar. ¿Se pueden utilizar más terapias o se pueden utilizar dosis diferentes? Sí. Esto no es una estandarización, pero es un bosquejo muy a grandes rasgos de lo que podría ser un tratamiento farmacológico y aunado con el tratamiento con medicina regenerativa. Prácticamente sería todo de nuestra parte y quedamos a sus órdenes para si tienen alguna duda o alguna pregunta. Los estamos esperando aquí en los comentarios y poder resolver cualquiera de ellas. Muchas gracias. En Criovida, somos el banco de células madres mesenquimales más grande de Latinoamérica y pioneros en el desarrollo de tratamientos con medicina regenerativa. Contamos con los más altos estándares de calidad y personal altamente capacitado. Somos un corporativo médico integral con las terapias y tratamientos más novedosos de la medicina moderna. Llevamos más de 17 años de experiencia brindando salud a personas de diferentes partes del mundo como lo son México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Actualmente contamos con más de 50 distribuciones y más de 900 profesionales de la salud colaborando con nosotros en todo México. Como parte de nuestro constante crecimiento,
En Criovida hemos formado un comité científico conformado por los mejores investigadores internacionales con estudios en medicina regenerativa que en conjunto con el personal de Criovida participan en la mejora continua de los procesos de producción y preservación celular del banco de células troncales mesenquimales. Seguimos innovando estando siempre a la vanguardia para poder brindarte el mejor de los tratamientos a ti y a tu familia. Criovida, Banco de Células Madre. ¿Sabías que la placenta humana tiene efectos terapéuticos en tu cuerpo? Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Bolívar Santoyo. Soy médico ginecobstetra del corporativo Criovida y el día de hoy te hablaré sobre el implante liofilizado de placenta. En Criovida contamos con un gran arsenal de productos biotecnológicos para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Uno de ellos es el implante liofilizado de placenta. Este es obtenido directamente de placenta humana bajo un riguroso protocolo de selección para proveer la seguridad biológica del producto. La placenta es liofilizada, es decir, se extrae el agua y se hace polvo para permitir su conservación manteniendo intactas todas sus propiedades. El implante de placenta se aplica mediante una aguja en la región abdominal, en el tejido adiposo, permitiendo su absorción inmediatamente y por un lapso que va de 4 hasta 6 meses. La aplicación es rápida e indolora. Puede aparecer una ligera molestia tras la aplicación por un par de días, sin embargo, no requiere de cuidados especiales antes o después. Los análisis de este producto refieren que tiene un 70% de proteínas, un 10% de ácidos grasos y un 20% de vitaminas, minerales y ácidos nucleicos. El diferenciador de este producto es la gran cantidad de factores de crecimiento que posee, los cuales van a favorecer la activación de nichos celulares para promover la regeneración de los diferentes tejidos del cuerpo, disminuyendo la inflamación, tanto crónica como aguda. Entre otros beneficios se encuentra el aumento de energía para mayor rendimiento en las actividades diarias, regula el ciclo circadiano para una mejor conciliación del sueño, regula el descontrol hormonal en mujeres jóvenes con el ovario poliquístico y en mujeres mayores para disminuir los síntomas de la menopausia. Refuerza el sistema inmune, siendo una herramienta fundamental en conjunto con la terapia celular. Permite la angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos, ayudando en la cicatrización de heridas complicadas. Coadyuvante en el tratamiento de disfunción eréctil. Como se dan cuenta, el implante de placenta permite una homeostasis general, es decir, un equilibrio en el funcionamiento en todos los órganos y sistemas del cuerpo. No existe una contraindicación para ese tratamiento biotecnológico, pero es importante una valoración médica previa. Criovida es una empresa internacional reconocida por la calidad de producción y miles de personas han visto beneficios en su salud. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones para introducirte al mundo de la medicina regenerativa que cambiará tu vida. I'm here in Mazatlan. This is the second time I've been here, and I'm gonna probably come back again in 6 months or a year and do it again because it's very affordable and it's life-changing. So the team of Criovida is excellent. They're very detail-oriented. I mean, Kendall is wonderful. He picks me up at the airport, picks all us up at the airport, brings us here. It's been a really good experience. Criovida, excellente. My friend William McNamara, who will do an interview today, introduced me to Kendall and his lovely wife, and they brought us to the wonderful office. And we met all the great doctors here. We have nice food when we finish the treatment. Fresh fish, salsa, Mexican style. I love it. I had such good results a few months ago that I had to come back just to get more stem cells because it's really revolutionary. I mean, this is the new science of medicine. I have recommended it to many people, and it's going to get even busier here. And I'll be back for sure in another 3 or 4 months. People are intrigued by it, people are reading about it. It's very difficult to get in the States. There's places in the world where it's a lot more expensive. For Americans, this is it. This is what we're going to start doing. And it's going to give us another 10, 20, 30 years of good quality life.
So my expectations have already been met because I've been here before, so I know what's coming and it's good. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada en Rehabilitación Física, Erika Bravo, y bueno, estoy en este curso de certificación porque me agradó mucho cuando me mandaron la información para la aplicación del apoyo a mis pacientes, principalmente en lo que se refiere a las zonas articulares, ¿no? Cuando traen una lesión a nivel de rodilla, una lesión a nivel de tobillo, de hombro. Entonces, bueno, va a ser complementario a el tema que traen, ¿no? de salud y el paciente para la aplicación. Y bueno, también el día de hoy he aprendido muchísimo sobre la parte estética principalmente, ¿no? Cómo poderlo aplicar y ayudar también a tus pacientes y también a los pacientes cuando algún problema de salud que tienen, como casos de diabetes. Se me hizo muy interesante y solamente esto me llama la atención, cómo lo pueden aplicar en general, ¿no? No solamente son los implantes, lo que son la CTM, ¿no? Sino también viene siendo lo que es los suplementos de nutrición, que también van a ayudar muchísimo. Entonces tú le puedes dar un apoyo a tu paciente de manera integral. En todos los campos se los vas a dar de manera integral y pues la verdad, excelente, nos atendieron muy bien, muchísimas gracias, es una excelente empresa y bueno, pues gracias por todo lo que nos han enseñado y lo que nos están aportando, ¿no? Y nos van a seguir aportando, ¿no? Para los pacientes. Gracias como empresa, gracias. ¿Sabías que en México 1 de cada 4 personas padecen de hipertensión y el 46% lo desconoce? Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Ángel Martínez, médico del Corporativo Criovida, y el día de hoy te hablaré sobre la hipertensión. La hipertensión arterial es el aumento de la presión de la sangre en las arterias debido a obesidad, sedentarismo, diabetes, consumo de tabaco, ingesta de alcohol en exceso, alimentación inadecuada, colesterol elevado, condición genética, uso de medicamentos de tipo esteroideo y anticonceptivos, entre otros. En etapas iniciales, las personas carecen de sintomatología, por ello es tan alto el porcentaje de quienes desconocen que la padecen. Conforme avanza, los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, zumbido en el oído, sensación de ver luces, náuseas, vómito, sangrado nasal recurrente e incluso palpitaciones. En fase aguda también puede provocar cansancio, confusión, ansiedad, dolor torácico y temblores musculares. Es predisponente de daño en riñones, corazón y cerebro, con el consecuente riesgo de insuficiencia e infarto cardíaco o cerebral, arritmias, fallo renal, anomalía arterial periférica, hemorragia cerebral por rompimiento de aneurismas, retinopatía hipertensiva, problemas de agudeza visual e incluso de fallecimiento. En Criovida queremos ofrecerte terapia complementaria basada en medicina regenerativa que contribuya a revertir el daño y complicaciones que esta patología puede generar en tu ser. Contamos con un grupo calificado de profesionales que te orientarán respecto a todos los factores de riesgo que acentúan la cronicidad de esta enfermedad, mejorando tu calidad de vida y evitando complicaciones que puedan poner en peligro tu vida. Contáctanos y estaremos encantados de ayudarte.